Muy bien, entonces vamos a ver el tema de lo que son las miocardiopatías. Estas enfermedades son enfermedades primarias del músculo cardíaco, es decir, como su nombre lo dice, es el miocardio como tal. El miocardio, es decir, el corazón que está hecho de músculo, se puede enfermar de muchas cosas. Básicamente, y en muchas de las ocasiones, son secundarios a alguna otra patología que no es precisamente de forma intrínseca del miocardio, como puede ser, no sé, un infarto, daña el músculo cardíaco, por supuesto, pero no es una enfermedad del músculo, es una enfermedad de los vasos coronarios, los cuales hizo que se infartara una parte del corazón, ¿sí? Pero aquí en las miocardiopatías es una alteración precisamente de lo que es el músculo cardíaco. Incluye una gran variedad de alteraciones miocárdicas que se manifiestan de diferentes fenotipos estructurales y funcionales. Y generalmente así es como las clasificamos de acuerdo a su fenotipo funcional. Con frecuencia tienen un trasfondo genético este tipo de alteraciones y el diagnóstico se realiza por exclusión o descarte de otras enfermedades. Anteriormente, ¿sí?, la miocardiopatía se le daba diagnóstico como tal independientemente de la causa, ¿no? Si el paciente tenía un infarto y afectaba al músculo cardíaco, pues ya tenía una miocardiopatía. Si el paciente era hipertenso y afectaba al corazón haciéndolo hipertrófico, pues ya tenía una miocardiopatía. Pero simple y sencillamente no era un problema primario, sino que el problema primario era otro y de forma secundaria afectaba al músculo cardíaco. Actualmente, pues el diagnóstico de miocardiopatía se hace excluyendo cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, cardiopatías congénitas o enfermedades pericárdicas, ¿sí? Si no hay una causa que esté provocando la alteración del miocardio, pues entonces ya estaríamos hablando de una miocardiopatía, ¿sí? Una causa como esta. De la miocardiopatía pues tienen sus causas como tal, pero son intrínsecas, es decir, solamente se refieren al músculo cardíaco. En estas vamos a encontrar daño estructural y también daño funcional. Podemos tener disfunción tanto eléctrica como mecánica. Generalmente, en la mayoría de los casos, está asociado con que ese músculo cardíaco le pasó dos cosas. Una, o se hipertrofió o se dilató, ¿sí? Si nosotros vemos un corazón muy grande, puede ser por dos causas. Una, porque creció el tamaño de las fibras miocárdicas, ¿sí?, que ahora son hipertróficas y por eso tenemos un corazón tan grande, o puede ser que simple y sencillamente sin tener tanta hipertrofia, ¿sí?, las fibras cardíacas que pasó se dilataron, ¿sí?, y también nos va a dar una simetría cardíaca bastante grande, pero es muy diferente la hipertrofia o la dilatación. En ocasiones solamente existe hipertrofia, en ocasiones solamente existe dilatación y en muchas de las ocasiones existe tanto dilatación como hipertrofia. ¿Sí? Esto es secundario a una gran variedad de causas genéticas. Entonces, en ausencia de enfermedad coronaria, en ausencia de hipertensión, en ausencia de valvulopatías y cardiopatías congénitas que expliquen este daño cardíaco, diremos entonces que sí estamos ante un cuadro de una miocardiopatía, ¿sí? El doctor Godwin, ¿sí?, este es el artículo donde hace la primera clasificación de este tipo de miocardiopatías y originalmente las clasifica como congestiva, como constrictiva y como obstructiva. Estas posteriormente cambiarían de nombre, pero el criterio fisiopatológico es exactamente lo mismo. La congestiva posteriormente sería la dilatada, la constrictiva posteriormente sería la restrictiva y la obstructiva posteriormente sería la hipertrófica. De tal manera que a partir de esta primera clasificación, la Organización Mundial de la Salud en 1980 ya las clasifica en dilatada, hipertrófica y restrictiva, ¿sí? Como su nombre lo dice, dilatada, ¿qué le pasa al corazón? Se dilata, ¿sí? Se dilata. ¿Puede haber hipertrofia? Sí, o puede ser normal. Aquí tenemos dilatada. ¿Cuál va a ser la disfunción mecánica? Recuerden que desde el punto de vista mecánico el corazón tiene dos fases, una donde se contrae y otra donde se relaja. Es decir, tiene una función sistólica y una función diastólica. Si es dilatada, pues es como si fuera su prenda favorita que tiene resorte. ¿Y lo que pasó ahora con el resorte si ya se dilató?
Ya no está en su lugar, ¿no? Ya no están en su lugar, ¿no? Se caen. ¿Por qué? Porque ya no aprieta, ya no hace la presión. ¿Y qué va a hacer el corazón? Precisamente ya no se va a poder contraer de forma adecuada porque ya está dilatado. Es como ese resorte que ya está dilatado. Entonces tiene problemas para contraerse. Entonces, ¿qué va a tener? Disfunción sistólica. Entonces, la miocardiopatía dilatada se caracteriza por disfunción sistólica. Si el corazón está dilatado, pero no está tan hipertrófico, ¿qué es lo que crece? Pues crece la cavidad del corazón. Por lo tanto, le cabrá más sangre. ¿Cómo va a estar el volumen? Generalmente está bastante aumentado. La fracción de eyección puede estar disminuida de forma importante, porque aunque se llena mucho, no se contrae lo suficiente y solamente estará expulsando el 20 al 40% como fracción de eyección, que está comprometida. Pero lo compensa porque como es mucho lo que se llenó, pues también proporcionalmente hablando, aunque está bajo, puede mantener al volumen latino. ¿Cómo va a estar el espesor de la pared? Puede estar normal, solamente hay dilatación, o puede estar disminuido. ¿De acuerdo? En la hipertrófica, ¿sí? Como su nombre lo dice, ahora el corazón no es que se dilate, sino que crece a expensas de que se hacen las células hipertróficas o de mayor tamaño, ¿sí? Si son de mayor tamaño, tanto crece hacia afuera y también crece hacia adentro. Entonces, ¿cómo va a estar el tamaño de las cavidades cardíacas? Disminuido. ¿Cómo va a estar aquí el volumen? Aquí está disminuido o severamente disminuido. Entonces no va a tener problemas para contraerse, tiene problemas para llenarse. Entonces tiene disfunción diastólica, ¿sí? Su fracción de eyección no está comprometida porque como tiene mucho tejido contráctil, ¿sí? La función sistólica está conservada. Si expulsa un porcentaje importante del volumen, por eso mantiene una fracción de eyección normal, pero puede ser pequeña, ¿sí? Proporcionalmente hablando, porque en realidad se llenó un poquito, ¿no? ¿Cómo está el espesor de la pared? Pues aumentado, por eso se llama hipertrófica, ¿sí? O puede ser restrictiva, ¿sí? Es decir, que puede haber dilatación o hipertrofia, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que la dilatación no es tanto, la hipertrofia también no es tanto, ¿sí? Pero simple y sencillamente ese tejido ya está endurecido, ¿sí? Como está endurecido, ¿sí? Ya también no se llena de forma adecuada y tiene disfunción diastólica. El volumen puede estar normal o puede estar disminuido, la fracción de eyección se conserva y el espesor parietal puede estar normal o puede estar aumentado, ¿sí? Entonces hay una leve hipertrofia, ¿sí? Pero hay restricción porque por la dureza del tejido ya no se llena de forma adecuada. Muy bien. Después la American Heart Association en 2006 la clasifica en primarias y en secundarias, ¿sí? En las primarias, aquí tenemos las que ya vimos, miocardiopatía hipertrófica, está en genéticas, y miocardiopatía dilatada está en las mixtas, ¿sí? Y tenemos la restrictiva también en las mixtas. Las tres que vimos aquí tenemos hipertrófica, dilatada y restrictiva, ¿sí? La hipertrófica como genética y mixtas las otras dos, la dilatada y la restrictiva. Y aquí la restrictiva lo pone como no hipertrófica y no dilatada, ¿sí? Y de las genéticas se incluyen algunas otras que son menos frecuentes, ¿sí? Como sería la constrictiva o no constrictiva, la disfunción arritmogénica del ventrículo derecho, la glucogenosis, defectos de la conducción y miopatías mitocondriales, más raras todavía. Pero ¿sí? la hipertrófica también podría entrar en secundarias, ¿no? ¿O en adquiridas? En adquiridas, no, es de las que menos tienen adquiridas como tal, por eso se pone aquí, vamos a ver más adelante, ¿sí? O pues también están aquí las canalopatías, ¿sí? Como enfermedades de los canales iónicos, como el síndrome de Clute largo, el síndrome de Clute corto, el síndrome de Brugada, algún tipo de taquicardias ventriculares y
Este es el síndrome de muerte súbita nocturna, así se llama, bastante raro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál? Síndrome de muerte súbita nocturna, que así se llama, se ve más frecuentemente en Asia. Pues aquí no lo vamos a ver. Y tenemos lo que son las secundarias. Las secundarias que serían adquiridas, que pueden ser inflamatorias por miocarditis, pueden ser por estrés, como el síndrome de Takotsubo, la periparto, ¿sí? Esa no es tan rara. Algunas enfermedades, unas pacientes puérperas, pueden hacer algún tipo de miocardiopatía con falla cardíaca, ¿sí? Las inducidas por taquicardia o hijos de diabéticas que son insulino requerientes. Es una clasificación un poquito más compleja, ¿sí? La ponemos porque incluye a muchas patologías que más bien son un poquito raras que se presenten. Lo que más vamos a nosotros ver es esta, y que actualmente aún se sigue utilizando. ¿Y la alcohólica entraría en la actividad? En adquiridas sí, pero por eso aquí dice, la alcohólica sería dilatada, y aquí está aquí, la alcohólica aquí, por eso son mixtas, ¿sale? Muy bien. Este es de la Sociedad Europea, donde igual lo principal es que es familiar genética, no familiar no genético. Aquí tenemos la hipertrófica, la dilatada, la restrictiva, inclasificadas, la disfunción arritmogénica del ventrículo derecho, que es más bien una arritmia, pero que tiene un trasfondo de un problema primario del tejido muscular, ¿sí? Tenemos aquí otra que es la más frecuente, ¿sí? La MOGES 2013, ¿sí? Y este es un acrónimo, MOGES M, es de morfofuncional, ¿sí? Es decir, el diagnóstico fenotípico, si es dilatada, si es hipertrófica o si es restrictiva. Después, si hay involucro de órganos y si esta es una afección cardíaca o extracardíaca. Vamos a ver que pueden ser secundarios también a una colagenopatía y que puede tener afectación a otras partes donde hay tejido conectivo y no solamente en el corazón, ¿no? Que si tiene herencia genética y que indica, si es el caso de que exista, el tipo de transmisión genética, ¿sí? La etiología, si tenemos una causa secundaria, como podría ser en este caso, por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Y la otra, la S es de estatus funcional, que es considerado, es decir, en qué clase funcional de la falla cardíaca tiene. ¿De acuerdo? Aún así, lo que más utilizamos, pues esto, dilatada, hipertrófica y restrictiva. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar por lo que sería la miocardiopatía dilatada. De todas las miocardiopatías que mencionamos en las diferentes clasificaciones, esta es la miocardiopatía más común, ¿sí? Tiene una prevalencia de 36 por 100.000 habitantes, una incidencia de 5 a 8 casos por 100.000 habitantes. Y como su nombre lo dice, se caracteriza por dilatación de las cavidades cardíacas, ¿sí? Que generalmente afecta a las 4 cavidades, pero de predominio ventricular, ¿sí? Como hay una dilatación, desde el punto de vista fisiopatológico, se caracteriza por una disfunción sistólica, como ya vimos en la anterior. Muy bien. Aquí tenemos un corazón normal y aquí es como se ve dilatado. Aquí tenemos predominio de dilatación de las cavidades izquierdas. Entonces, las manifestaciones que va a tener el paciente dependerán de qué cavidad esté dilatada o no dependen de eso. Generalmente van a depender de que, independientemente cuáles cavidades se dilaten, ¿cuáles van a ser las más importantes? Las izquierdas. Las izquierdas. Entonces, básicamente, pues los síntomas serán por la dilatación de las cavidades izquierdas predominantemente. ¿Sí? Creo que sería predominancia ventricular. Así es. Se dilatan tanto aurículas como ventrículos, pero lo que más se dilatan son los ventrículos. Muy bien. ¿En quiénes se presenta esta miocardiopatía dilatada? Va a ser muy, muy raro que lo vean en unidades pediátricas, más sin embargo, sí se puede llegar a presentar. Lo común es que sea en adultos jóvenes, de los 20 años en adelante, entre los 20 y los 60 años de edad. No es raro que se haga el diagnóstico de tipo incidental, es decir, el paciente acudió por
otra causa o simplemente va a entrar a trabajar y le piden una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax ves una supercardiomegalia, pero el paciente no tiene ningún síntoma, ¿sí? Está en una etapa subclínica o asintomática y lo único que tiene es cardiomegalia asintomática. Entonces, si se excluye alguna otra alteración que esté causando eso, pues obviamente tendría una miocardiopatía dilatada. El paciente puede acudir por una arritmia, ¿sí? Por un bloqueo auriculoventricular, por un bloqueo de rama, por una taquicardia, ¿sí? Y no tiene datos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sino que pues, está manifestándose por la disfunción no mecánica, sino la disfunción eléctrica, ¿sí? O puede ocurrir de forma aguda por una complicación tromboembólica. ¿Qué es lo que pasa? En una cavidad que está más dilatada, pues va a tener más sangre, pero eso va a hacer que la sangre se mueva menos. Entonces va a haber un fenómeno de éstasis, ¿sí? Y entonces eso da lugar a que esa sangre acumulada pueda formar trombos, ¿sí? Y el paciente puede llegar porque ese trombo embolizó y ahora nos da un problema agudo por una tromboembolismo y el paciente no tiene ningún síntoma cardíaco. ¿De acuerdo? Esta es 3 veces más frecuente en hombres y en pacientes con ascendencia afroamericana. Desde el punto de vista patológico, ¿sí? A nivel macroscópico, pues va a haber dilatación de las 4 cavidades, predominio ventricular. Generalmente, ¿qué va a mostrar? Va a haber hipertrofia, pero puede ser que no haya hipertrofia, porque ¿qué es lo que predomina? La dilatación. Y cuando existe dilatación y también hipertrofia, generalmente esta hipertrofia no es la esperada para el grado de dilatación, ¿sí? Entonces se llama hipertrofia inadecuada. Si el tejido cardíaco, las fibras musculares ya se dilataron, ¿sí? No es tanto que se dilaten como tal, o sea, sí se dilatan, pero empieza a haber mucha cantidad de tejido fibroso alrededor, entonces eso hace que el espacio se alargue, ¿sí? Y ahora tenemos menos unidades contráctiles, por eso contribuye a la disfunción sistólica, porque ahora hay sustitución de tejido contráctil por sustitución de tejido no contráctil. Si se están dilatando, ¿sí? Pues obviamente el corazón, la estructura del corazón, se modifica completamente. Y recuerden que aparte del músculo que más tenemos un esqueleto fibroso, ¿sí? Y parte de ese esqueleto fibroso, ¿cuáles son? Los anillos valvulares. Si se dilata el corazón, también se dilatan los anillos valvulares. ¿Y qué va a pasar con esas válvulas? Las valvas ahora quedan más separadas y entonces ya no se abren. Y entonces regurgita la sangre y eso se llama insuficiencia valvular, ¿sí? Entonces, las válvulas auriculoventriculares pueden mostrar insuficiencia funcional por dilatación de su anillo, ¿sí? Las arterias coronarias suelen ser normales. No es parte de que haya alguna alteración a nivel coronario de estas patologías, pero si aparte, si estamos diciendo que es un paciente, le puede dar a un paciente de 40 a 50 años de edad, pues es fumador, es diabético, hipertenso, etcétera, pues claro que puede tener también una cardiopatía arteriosclerosa a nivel coronario. Generalmente se pueden encontrar trombos murales en el ventrículo izquierdo y en las aurículas. Desde el punto de vista microscópico hay grandes diferencias entre los miocitos. Va a haber algunos miocitos que son normales, algunos miocitos que están alargados, dilatados, algunos miocitos que están hipertróficos y también va a haber miocitos que están atróficos, ¿sí? Hay áreas de fibrosis perivascular e intersticial y hay pequeñas acumulaciones de linfocitos. ¿Cuál es la causa? ¿Sí? El 50% la clasificamos como idiopática, es decir, que no sabemos cuál es la causa exacta, ¿no? Pero de este 50%, muchos están asociados por una miocarditis viral, ¿sí? O sea, que tuvo una miocarditis cuando, quién sabe, porque jamás lo detectamos clínicamente. Y esto se asocia mucho a parvovirus B19, herpesvirus 6, coxsackievirus, adenovirus, ecovirus y citomegalovirus, ¿sí? Están asociados desde que ese paciente seguramente tuvo un cuadro de una miocarditis viral, cuando, quién sabe, ¿sí? Pero en muchos estudios se asocia a que hubo un cuadro viral previamente.
Y en algunos hay factores genéticos o familiares, porque hasta una tercera parte de sus pacientes, del 25 al 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada tienen algún tipo de defecto genético, ¿sí? La mayoría de estos defectos genéticos son autosómicos dominantes y suele haber mutaciones específicas. ¿Para quién? Pues para genes que codifican precisamente para proteínas musculares, como el gen de la distrofina en el gen XP21, ¿no? O alteraciones en el sistema HLA, DR4 y DQ4. ¿Sí? Esas son las idiopáticas. Las que se identifican la causa, ¿sí?, pueden estar asociadas a un cuadro de miocarditis viral, pero donde es clínico, o sea, el paciente tiene un cuadro de miocarditis y entonces desarrolla una miocardiopatía dilatada. Existe una relación identificable con el efecto de lo que está causando, ¿sí? En las idiopáticas, así como que se asocia, pero cuando lo tuvo, quién sabe, no lo sabemos. Otro 10% puede ser infiltrativa, otro 4% puede ser la periparto. Lo que les mencionaba, generalmente no se sabe también muy bien la fisiopatología o la etiopatogenia, pero algunos pacientes en el puerperio, sobre todo inmediato, pueden hacer falla cardíaca a una miocardiopatía. La tóxica, por toxinas, aquí tenemos alcohol, cocaína, cobalto, arsénico, algunas otras drogas, como incluso metanfetaminas también. Infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, 4%. Y enfermedades del tejido conectivo, el 3%, es decir, que afecta al tejido conectivo del corazón, pero que también está afectando algunas otras sitios donde también hay tejido conectivo, que simplemente el corazón es uno de los múltiples sitios que puede afectar como tal. Esta casuística es como una casuística mundial, ¿sí?, donde intervienen varios países. Si hablamos desde el punto de vista local, una causa muy importante en nuestro país es el alcohol, ¿sí? Gran parte de los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada en nuestro país es por miocardiopatía alcohólica, ¿sí? Disculpe, entonces, puede que también sea otra de las enfermedades congénitas que pueden padecer los pacientes que tienen el síndrome de Marfan. También, exactamente, sí, puede ser también, ¿sí? Pero ya sería, habíamos mencionado que tenían falla valvular, ¿sí? Podrían tener falla valvular esos pacientes, pero pueden tener también una miocardiopatía como tal, ¿sí? Si hablamos, cuando hablamos de falla valvular como contexto de síndrome de Marfan, ¿sí?, estamos hablando exclusivamente de la afectación de los anillos, pero aquí es afectación del miocardio, lo dilata y por ende, pues afectación de los anillos, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Aquí, por ejemplo, pues va a depender, habíamos mencionado que es una enfermedad de la etapa adulta, pero depende de la exposición, pues puede desarrollarse a otros grupos etarios, ¿no? A otras edades, ¿no? Yo sí recuerdo mucho el caso de un pacientito, tenía 12 años, ¿sí? Es un niño, es una familia muy disfuncional, ¿sí? Su mamá, no, era él, creo que otro hermano, pero la mamá se fue y los dejó a cargo de la abuelita, ¿sí? Pero pues la abuelita simple y sencillamente lo único que hacía es dejarlos, les daba de comer y llegaban a la casa de la abuelita, ya la señora era grande, el niño dejó la escuela, ¿sí? Ya no siguió en la escuela, desde los 8 años de edad, pues prácticamente la mayor parte del día estaba donde, pues en la calle, ¿sí? Tenía su casa con su abuelita y todo, pero pues prácticamente era un niño de la calle, ¿sí?, expuesto a todo. Desde esa edad empezó a consumir, ¿sí?, metanfetaminas y cocaína, ¿sí? Llegó al hospital a los 12 años por datos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se lo tomó una radiografía y tenía una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Obviamente secundario a uso de drogas. Muy bien. Puede ser secundario a fármacos como es la quimioterapia, un bajo porcentaje, 1%, los más asociados es adriamicina, trastuzumab, y otras o misceláneas como puede ser el tacozumab, que es la miocardiopatía por estrés, enfermedad de Chagas y enfermedad de Lyme. En nuestro país, sí, hasta hace algunas décadas, la enfermedad de Chagas pues también constituía una parte importante de causa de miocardiopatía dilatada, ¿sí? Actualmente todavía hay zonas endémicas, sobre todo en el sureste del país, donde la enfermedad de Chagas
¿sí? Aún causa secuelas cardíacas. Bueno, en la fisiopatología, pues vamos a tener sustitución del tejido muscular por tejido fibroso. Por lo tanto, hay disminución de las unidades contráctiles, ya no se contrae de forma adecuada y hay una disfunción sistólica. Por lo tanto, hay reducción del volumen latido, reducción del gasto cardíaco, datos de insuficiencia cardíaca y se echan a andar todos los mecanismos compensadores, ¿sí? Dando lugar a toda la constatación de signos de insuficiencia cardíaca. La dilatación provoca aumento de la masa muscular para disminuir el estrés parietal, pero ya vimos que esta hipertrofia es inadecuada, ¿sí? Y no alcanza a compensar la pérdida de la función contráctil. Suele haber afectación valvular y también del sistema de conducción. Habíamos mencionado que incluso a veces el paciente ocurre por alguna arritmia. Muy bien, los síntomas se presentan cuando la patología ha evolucionado por largo tiempo. A veces no tenemos a ciencia cierta cuándo empezó exactamente ese paciente y pueden transcurrir muchos años, ¿no? Y ahora a los 40, 50 años, como vimos en la edad de presentación, ya se diagnostica, pero porque ya empieza a tener síntomas, ¿sí? En ocasiones puede haber algún efecto, ¿sí? Algún efecto un evento desencadenante, ¿sí? Los más frecuentes son una infección, una neumonía, por ejemplo, ¿sí? O una infección viral, no precisamente en el corazón, que pues, prácticamente hace que el paciente se descompense y entonces debute con todos sus síntomas, pero ya tenía el problema como tal. Las manifestaciones van a ser obviamente las debidas a insuficiencia cardíaca en la mayoría de los casos y va a ser por disnea de esfuerzos, de pequeños, de grandes, medianos y pequeños esfuerzos, lo cual pues, va a aumentar de forma regresiva, palpitaciones, edema periférico y todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. En algunos pacientes, como ya lo mencionamos, pueden tener solamente cardiomegalia asintomática hasta en el 13% de estos. Puede haber una presión sistólica normal, puede estar ligeramente disminuido, la presión del pulso es baja y los pulsos periféricos son débiles. En caso de insuficiencia cardíaca severa podemos tener un pulso alternante y por el aumento del tamaño del corazón, la punta del corazón se desplaza lateralmente por dilatación de ambos ventrículos, ¿sí? Generalmente hay un levantamiento parasternal izquierdo por la dilatación del ventrículo derecho. Recuerden cuando hablamos de cardiopatías congénitas que afectan al ventrículo derecho, crece el ventrículo derecho y empuja al ventrículo izquierdo hacia la parte de más atrás y hacia el lado y hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí igual, si hay crecimiento del ventrículo derecho, pues hay levantamiento parasternal izquierdo. Si aparte hay datos de hipertensión arterial pulmonar, todavía se hace más superior el choque de la punta. A la auscultación, ¿sí? En el foco aórtico no hay anomalías porque no es una válvula que se afecte. La pulmonar puede tener algún tipo de afectación, pero no es porque haya afectación pulmonar, sino simplemente hay afectación del flujo sanguíneo en el circuito menor con desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el desdoblamiento del segundo ruido, que generalmente es un desdoblamiento fijo. Puede haber agregado un S3 o un S4, un ritmo de galope. Y en las válvulas que sí se afectan, ¿cuáles dijimos? La tricúspide y la mitral. Puede haber un soplo a nivel de estos focos pulmonares, dependiendo si un soplo en barra de insuficiencia. Y pueden tener, por supuesto, agregado un tercer o cuarto ruido de falla cardíaca. ¿Cómo había dicho que se escuchaba el desdoblamiento fisiológico? Fisiológico es cuando escuchas normal, tum, 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 ¿sí? En ocasiones, cuando tú dices al paciente inspira, escuchas tum, 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 tum. El segundo ruido son 2 puntos. Ya dices, respire normal, ya saca ahí, ya, tum, 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 ¿sí? Ese es fisiológico. Se desdobla con el ciclo respiratorio. Cuando todo el tiempo está tum, 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 pues ya es un desdoblamiento fijo. ¿De acuerdo? Muy bien. En el electrocardiograma, las alteraciones son completamente inespecíficas, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, crecimiento de cavidades, ya sea de las aurículas o de los ventrículos, generalmente es de ambos lados. Puede haber bloqueos de ramas, datos de sobrecarga diastólica o alteraciones inespecíficas de la repolarización, es decir, alteraciones del ST y de la onda T.
Muy bien, ¿qué tiene ese? Tiene algo que explica mucho de lo que tiene ahí el electro. Un pequeño detalle que es importante que lo noten. Probablemente no lo van a notar, pero una vez que lo noten aquí, después lo van a notar en cualquiera. Las QRs están negativas, sí, pero es por una causa que afecta a todas las derivaciones. Que se ven los dos, bueno, se ven como las... Bueno, ¿Se ve como las que? se ve como duplicada la onda R y eso puede ser debido a que un ventrículo esté más grande que el otro, ¿no? ¿Cómo? Que la onda R se ve como duplicada, así como si tuviera dos, y que eso podría explicarse secundario a que está más grande un ventrículo que otro. Este empastamiento, eso se llama desempastamiento. ¿Se ve como un bloqueo de rama derecha? Se ve como un bloqueo, sí, se ve como un bloqueo. Puede ser que acorde de rama derecha, podría ser, sí, exactamente, se ve como un bloqueo de rama derecha, sí. Pero tiene otro detalle que explicaría esto. Las ondas P se ven bueno, se ven, sí, isoeléctricas, ¿no? Ondas P isoeléctricas dicen que no hay ondas P. No, ondas P, ¿cómo se llaman? Isoeléctrica es así. Sí. Las ondas P están muy elevadas. No, Ondas que P son, muy elevadas acá, ¿eh? no, es que son, Yo no le veo ondas P. o eso que es antes que es, doctor, entonces. Está elevado. ¿Dónde está elevado? está elevado. A ver, enséñame. ¿Qué derivación? ¿En ¿En D2? B2? No, D2. Ajá. Ah, no, el dedo, es hasta abajo. En el dedo largo. Ah, aquí. Ajá. En el cuarto QRS. Ajá. Ajá, hay una elevación. ¿Esto? Ah, lo de lado. Este Ajá. No, esa es la onda T. es la T. Ah, entonces, Es la T. No, pero en la onda, esa que pareciera la que había señalado primero, Doc, entonces, ¿qué es? Ah, pues ese es el detalle. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Sí. Ese se llama espiga. Y se llama espiga de marcapaso. Entonces el paciente tiene un marcapaso. ¿Sale? Entonces siempre que vean eso, dices, pues tiene un marcapaso. Tiene la espiga. ¿Sí? Y cuando le ponen un marcapaso, le ponen un cable. ¿Sí? Para estimular el corazón, para despolarizarlo. Pero ese cable no lo conectan al nodo sinusal. ¿A dónde lo meten? Al ventrículo. Y entonces se estimulan al corazón desde el ventrículo. Por eso el que despolariza todo el corazón es el ventrículo. Por eso tenés imagen de bloqueo de rama. ¿Sale? Porque el impulso está naciendo ¿dónde? En los ventrículos. Por eso no hay ondas P. El sinusal no está funcionando. ¿Quién despolariza el corazón? El electrodo del marcapaso. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Doc. Entonces, Todo en el examen no lo entiende. entonces eso explica, bueno, entonces ¿qué explica que esté negativo el QRS? El QRS, precisamente porque es donde está naciendo el vector, exactamente. ¿Sí? No, entonces, El vector no nace del haz de Higgs y que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. uno ve que se aleja por eso. Entonces ahora el vector va así, depende de dónde esté el electrodo. Yo no entiendo. Igual a mí me pasó. Anoche que lo Yo repasé. tampoco lo entendí. Anoche que lo repasé. ¿A qué no lo entendiste? No, entendí. Ah, ok. Lo de que te explica es porque hay un marcapaso. Así, exacto. Normalmente tú no ves esto en un electro, ¿sí? Y ahorita que lo viste, muy seguramente cuando lo vuelvas a ver, vas a decir, esa es una espiga. Tiene un marcapaso. ¿Sí le entiendes eso? ¿Sí? ¿A qué no le entiendes? Ya. Entonces ya esto es como lo corregido de la metanopatía. Eso está corregido, pero por lo mismo que está corregido, nos da esa imagen. ¿Sí? De repente se antoja que dices, le ponemos un marcapasos. Entonces ya se está despolarizando el corazón e imaginamos que se despolariza normalmente. ¿Cómo se despolariza normalmente? Nodo sinusal, despolarización auricular, onda P, PR, QRS y ya. Pero no, tenemos un cable
que está en el corazón, pero ¿dónde meten el cable? En el ventrículo. Entonces se despolariza a nivel del ventrículo. De ahí nace todo. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, y ya nos vamos. Ahí que le ven. Pues ahí no tiene espiga, pero. No tiene espiga, efectivamente. Pero ahí sí parecía, bueno, a ver. Parecía una elevación del segmento ese. No, sí, ¿no? Ahí. O parecería una hipertrofia. Aquí sí. Ajá, Aquí pareciera que está elevado el cuerpo, el ST, y aquí también. ¿Qué más? Pues sí, no se ve interferencia. Pero se ve, a lo mejor ahí pareciera que hay crecimiento ventricular derecho. No, a ver. Izquierdo. Vayan por lo básico simplemente. ¿Qué ven que tiene ese electro? Por lo sencillo empieza. La frecuencia cardíaca. Sí, taquicardia. Tiene taquicardia. Sinusal, porque tiene. Bueno, ¿Tiene ondas P? es que no, parece un flúter auricular. Ay, aquí tengo eso. Vean el espacio entre R y R. Aquí tiene 300, 150, como tiene como 130 y tantos. Tiene taquicardia. ¿Tiene ondas P? No. Pareciera que aquí como un floater, ¿no? Ajá, Muchas pero- ondas P, pero no, fíjense. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Tiene una sola onda P, ahí se ve bien. Incluso aquí en AVR nada más tiene negativa. P, negativa, QRS, P, QRS, P, QRS. Tiene ondas P. Sí. Y cada onda P tiene su QRS. No tiene floater. Pero no hay onda T. Ay, entonces, ¿qué es esto? P. ¿O qué no hay, dices? T. Onda T. Onda T. Ajá. ¿Pero por qué? Porque hay un trastorno de la repolarización, que es este. ¿Pero por qué hay un trastorno de la repolarización? Vean antes, ¿cómo está el QRS? Alargado, ¿no? Está muy prolongado. Está muy ancho. ¿Sí? Está muy ancho el QRS. ¿Qué nos significa? ¿De qué nos habla el El QRS? crecimiento. Bueno, del QRS habla de la despolarización ventricular. Despolarización ventricular. Y si está muy alargado, quiere decir que se está tomando mucho tiempo en despolarizar los ventrículos. ¿Por qué? Ya les puse. Hipertrofia. Bueno, los que llevan oficio conmigo, les puse ahí unas. En B1 les puse ahí, así que dije que era de un animalito. Orejas de conejo, ¿no? Y las orejas de conejo que eran. Bloqueo de rama derecho. Derecho, ¿no? El empastamiento. Bloqueo de rama derecha, ¿no? Y luego después les puse otra imagen que era El conito del lado. un cono de lado. ¿Qué será? Bloqueo de rama Izquierda. izquierda. Entonces aquí viene nada más. Lo único Ah, que hacer ya, es ya, ya. su bolita. Aquí está el cono. Aquí está el cono. Y aquí le pone su bolita. Entonces, ¿qué tiene? Bloqueo de rama izquierda. Por eso el QRS está ensanchado. Por eso tiene elevación del segmento ST y no le veo test. Porque tiene trastornos de la repolarización secundarios al bloqueo de rama. Los bloqueos de rama nos dan trastornos de la repolarización. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Una taquicardia sinusal con bloqueo de rama izquierda, a grandes rasgos. ¿Sí? Y yo diría que seguramente tiene crecimiento ventricular del lado izquierdo. ¿Sí? Sí. Bueno, vale, pues así le dejamos. Nos vemos mañana. Entonces dijo que las alteraciones de la repolarización se asociaban con. Los bloqueos de rama nos dan alteraciones de la repolarización. ¿Sí? O la misma miocardiopatía dilatada. Esto nos puede dar alteraciones de la repolarización, aunque no precisamente tengan bloqueo. Ustedes primero que pescaron hasta ahorita, pendejo. No metes temas producto. Oye, bueno,